Edward Louis Joseph Beran Merckx, conocido deportivamente como Eddy Merckx, nació en Bélgica el 17 de junio de 1945. Famoso ciclista belga considerado como el mejor ciclista de todos los tiempos, apodado como el caníbal por su gran e insaciable hambre de victorias. Actualmente está casado y tiene 2 hijos, Sabina y Axel, siendo este último igualmente ciclista profesional. Retirado en 2007, tuvo una larga y próspera carrera como ciclista, ganando grandes vueltas como el Tour, Giro y Vuelta en diversas ocasiones. Amén de otras carreras menores, en 1974 logró la llamada Triple Corona del ciclismo, al ganar Giro, Tour, y el Campeonato del Mundo en el mismo año. Eddy Merckx fue uno de los 3 hijos de una pareja que dirigía una tienda de comestibles en el área de clase media de Sint-Pietersboluwe, cerca de Bruselas, Bélgica. Su hermano y su hermana son gemelos. La familia se mudó al suburbio de cuando era joven. Tuve una infancia bonita. Había amor, y los padres eran muy sensibles. No éramos ricos, pero a mi hermano menor, mi hermana y a mí nunca nos faltó de nada. Mi padre era un hombre de gran carácter y mi madre muy dulce y amable. Ambos son ejemplos maravillosos para mí. Como todos, yo soy una mezcla de ambos. Mi determinación y la voluntad de trabajar duro es de mi padre. Trabajó sin descanso para construir su tienda de ultramarinos. Él era estricto con la disciplina, pero también algo filósofo. He mantenido algunas de sus frases en mi cabeza durante toda mi vida. De mi madre tengo mi lado más suave y amable. Un ejemplo de ello es el hecho de que a menudo me resulta difícil decir que no a la gente. Eddy adquirió su primera bicicleta de carreras de segunda mano cuando tenía 8 años. Su héroe era Stan Akers, que murió de una caída en una pista de Amberes en 1956. Akers había ganado etapas en las que consiguió el maillot verde en 2 ocasiones. Terminó segundo en la general en 2 ocasiones. Siempre estaba en las noticias durante el Tour de Francia. Yo ni siquiera sabía mucho acerca de las clásicas, ya que transcurrían en domingo, y en ese día solíamos visitar a mi abuela en su granja de Menselkiezegem, donde yo nací. Yo odiaba la escuela, me encantaba hacer todos los deportes, pero me gustaba estar en su salsa. Me fui tan pronto como pude. Eso causó fricciones en el hogar, especialmente con mi padre. Pero era típico de él que apoyara mi decisión, sobre todo cuando vio que me gustaba lo que yo había elegido, el ciclismo, y lo estaba haciendo bien. Merckx corrió su primera carrera en la Eken el 16 de julio de 1961, corriendo con el patrocinio de Evereker Cook Sportive Club. Participó en 12 carreras antes de conseguir su primera victoria en Petit Enghien. El 1 de octubre de 1961, después de su primera victoria, comenzó a vivir la vida como un verdadero profesional. Felicien Vervaeke, un excelente corredor de la década de 1930, el rey de las montañas en la Francia de los Tours de 1935 y 1937, el segundo a Gino Bartali en 1938, lo llevaba a la pista en Schaerbeek todos los martes. Merckx se mudó de la juventud a la clase mayor de aficionados 2 meses antes. En ese momento, los corredores tuvieron que esperar hasta los 18 años. Merckx dijo más tarde, estaba ganando carreras, pero no fue fácil. Yo no dominaba nada en ese entonces. Eddy Merckx se convierte en profesional el 29 de abril de 1965, después de 80 victorias como amateur. Su primera victoria fue en Vilvoorde, el 11 de mayo. Ocupó el segundo lugar en Walter Godefroot en el Campeonato Nacional y fue elegido para formar parte del equipo nacional en el Campeonato del Mundo, cerca de San Sebastián. La carrera fue ganada por Tom Simpson. Quien corría para Peugeot. Eddy Merckx se trasladó allí al año siguiente, después de 9 victorias en solitario. Allí consiguió la victoria de la clásica Milán-San Remo con tan solo 20 años de edad. Su primera gran vuelta por etapas fue el Giro de Italia de 1967, en el que ganó 2 etapas y terminó 9º. Más tarde ese mismo año en que participaron Jan Janssen y el español Ramón Sáez. Para convertirse en campeón del mundo profesional en Heerlen, Holanda. En Peugeot, Eddy Merckx tuvo que pagarse sus ruedas y tubulares. En 1968 se trasladó a la selección italiana Faema. La empresa cafetera italiana había regresado a patrocinio, tener equipos de respaldo dirigidos por Van Loo y otros en el pasado. Eddy Merckx dijo, fue un alivio para viajar en Italia. No fue por casualidad que todos los pilotos grandes de la época quisieran ir.
Había una buena organización con una estructura bastante perfeccionada y con vigilancia médica FAEMA, sin embargo, no tenía ningún interés en el Tour de Francia, incluso tuvieron que encontrar un patrocinador, Coca-Cola, para poder correr. Pero yo tenía 23 años y todavía no había corrido la prueba. Pude ver cómo iban las cosas en Francia. Firmé con FAEMA el día anterior al Campeonato del Mundo en Erlen, en 1967. Podría ganar 3 veces más con ellos que como lo haría en los próximos 2 años con Peugeot. Coca-Cola ofreció a Eddy Merckx 1 millón de francos belgas en 1968 para cambiar. Van Boegenout le instó a aceptar, pero Eddy Merckx se negó, y asimismo creyendo que no era lo suficientemente fuerte como para viajar tanto en el Giro que era importante para FAEMA y el Tour que no lo era. Eddy Merckx ganó la Paris-Roubaix y comenzó su dominio de los grandes giras al convertirse en la primera belga en ganar el Giro de Italia en 1968. Lo hizo otras 4 veces, igualando el récord de 5 años por Alfredo Binda y Fausto Coppi. El Tour de Francia 1969 fue el primero que Eddy Merckx ganó, a pesar de que se lo desaconsejó el médico de Lille, que encontró anomalías en su ritmo cardíaco. Finalmente Merckx fue autorizado a correr después de consultar a otros colegas médicos, estos le dijeran que los corazones de los atletas de resistencia hacían a menudo cosas extrañas. El historiador francés Jean-Paul Givier dijo, FAEMA se había convertido prácticamente en un equipo belga a causa de los corredores que lo militaban. El astuto Dries Guillaume se había convertido en director deportivo y realizó un ejercicio psicológico de la mayor importancia, sin ocultar a nadie que tenía la intención de construir un bloque monolítico. Todos a por Merckx. FAEMA señaló el número 1 en el sorteo de los lugares en el prólogo, una contrarreloj sobre 10.4 kilómetros en Roubaix. Dries eligió a Eddy Merckx, una decisión que sorprendió porque en el primer corredor no tiene referencias de las actuaciones de otros participantes de la etapa. Merckx perdió 6 segundos sobre Rudy Altiga a causa de un viento en contra en la recta final hacia el exterior que se redujo para empezar más tarde. Pero él tomó su maillot amarillo por primera vez en su casa de West-Pierre, al final de una prueba contra el reloj por equipos de 15,6 kilómetros. En la segunda etapa, que termina en Maastricht, Eddy Merckx permitió que su compañero de equipo Julian Stevens se hiciera con el maillot amarillo. Resulta difícil para uno de los favoritos el liderar la carrera desde las primeras etapas y resistir los ataques de sus rivales durante tantos días seguidos. Eddy Merckx recuperado el liderazgo en la sexta etapa en el Ballon de Alsace, en los Vosgos en el este de Francia, donde atacó a Roger de Vlamingh, Altig, Bachmann-Rini y la galera. Manuel Merckx ganó la clasificación general, maillot amarillo, los puntos de clasificación, maillot verde, y la clasificación de la montaña. Ningún otro corredor ha logrado este triplete en el Tour de Francia, y solo Tony Roumingar y Laurent Jalabert lo han podido igualar en otras ediciones. Eddy Merckx también ganó la clasificación de la combinación y el premio de la combatividad. Lideró la carrera desde la etapa 6 a la 22. Su margen de 17 minutos 54 segundos de la victoria sobre el segundo clasificado, Roger Pingeon, nunca ha sido igualado desde entonces. Era la primera vez que un belga ganaba el Tour desde Silver Maes 30 años antes. Eddy Merckx se convirtió en un héroe nacional. Eddy Merckx eligió una preparación diferente para su tercer Tour de Francia en 1971. Para llegar más fresco y así estar en mejores condiciones en el otoño, Eddy Merckx optar por no defender su título en el Giro de Italia y en su lugar decide tomar parte en 2 carreras de una semana de duración, la Criterium du Dauphiné-Libéré y el Grand Prix du Midi Libre. En ambos ganó la primera etapa y se aferró a la ventaja de 2 carreras hasta el final. Eddy Merckx llegó a la salida del Tour, que comenzó ese año en Mulhouse. El único corredor de la época que hacía sombra a Merckx era el español Luis Ocaña, que vivía cerca de Mont-de-Marsan en el suroeste de Francia. Ocaña se preocupaba poco por la reputación de Merckx y le atacó en el Puy-de-Dôme, derribándolo, pero no consigue el maillot amarillo. 3 días más tarde, Ocaña atacó cuando la carrera llegó a los Alpes, y en Orcieres-Merlete había tomado 41 de ventaja. Para entonces, el resentimiento había hecho hueco en la forma en que Merckx ganaba todo. Chani escribió, había una sensación de que sería bueno para el ciclismo si perdía a pesar de una etapa que un promedio de 45,4 km/h, Merckx reducir la ventaja de Ocaña solo a 7,32 Esperó hasta la llegada de los Pirineos. Allí, en el Col de Mente, el granizo y la lluvia inundó la carretera. Pierre Chani dijo. Merckx, atacado con furia varias veces, de la silla y se inclinó sobre sus bares,
Ocaña a su paso. Se multiplican los ataques, ha cambiado de un lado de la carretera al otro sin cesar para conseguir Ocaña fuera de su rueda, pero en vano incapaz de deshacerse de Ocaña en el camino, Merckx trató de hacerlo en el camino hacia abajo. La tormenta se desató en la cumbre. Pierchani dijo, peor que una tormenta, un cataclismo. Cayó granizo, la visibilidad era cero, los frenos ya no funcionaban, los corredores tomaban el descenso con los pies en la carretera camino para frenarse. Merckx no se percató de una curva, chocó contra un muro bajo y cayó. Se levantó de inmediato, 2 espectadores habían ido a ayudar. Ocaña se topó con ellos, se estrelló con fuerza y fue golpeado por Zoetemelk y luego otros 2 corredores que habían estado siguiendo por unos segundos. Merckx, que descendía de la montaña, cayó 2 veces más antes de escuchar lo que había sucedido detrás de él. La caída de Ocaña le obligó a retirarse de la carrera y le dio el maillot amarillo a Merckx, aunque se negó a llevarlo el día siguiente como muestra de respeto del corredor español. Merckx ganó el Tour por delante de Zoetemelk y Lucien Van Impe. En 1972, se espera de una revancha entre Eddy Merckx y Luis Ocaña. El español insistió en que Merckx nunca habría ganado, pero por el accidente. Merckx dijo, Ocaña habla mucho que he ganado el Tour en 3 ocasiones, nunca ha llevado el maillot amarillo a París, me he hecho las sumas. En 3 paseos, que ha abandonado 2 veces con un disco como que debe mantener su en voz baja. Eddy Merckx ganó el prólogo en Angers, pero perdió el maillot amarillo cuando Cyril Guimard ganó el día siguiente en Saint-Brieuc. Guimard mantuvo el liderato durante 7 etapas, a pesar de dolor en la rodilla cada vez mayor. Merckx ganó la etapa en Luchon en el día 8 y con ella la cabeza. Se mantuvo el maillot amarillo hasta el final, ganando la competición sprint y viniendo en segundo lugar a Van Impe en las montañas. La batalla con Ocaña se apagó cuando el español se estrelló en el Pirineo de nuevo, caer en el Aubisque y el abandono con una infección pulmonar a los 15 días con 4 victorias. Merckx se acercaba el resultado de Jacques Anquetil de 5 años, y el público francés se estaba convirtiendo en hostil. Ya había sido silbado en la meta en el Bosque después de ganar en 1970. Por esa razón, los organizadores del Tour pidió a Merckx no se inicie en 1973, sino que ganó la Vuelta a España, donde venció a Luis Ocaña y Bernard Thévenet, y ganó el Giro. En 1974, el desgaste se empieza a mostrarse, reconoció más tarde Merckx. Sin embargo, aún así ganó el Giro, el Tour de Suiza y el Tour de Francia, incluyendo su fase de cierre en París, en el plazo de 8 semanas. Lejos de cuestionar Merckx, Ocaña comenzó la vuelta con bronquitis, comenzó la midi libre, pero abandonó los estudios, se rompió un hueso en el Oud de la Tour. Su patrocinador Vic, la pequeña empresa de bolígrafos, lo despidió. La novedad de la vuelta fue su primera excursión a Inglaterra, por un criterio de arriba a abajo, un bypass sin abrir cerca de Plymouth. En la 9ª etapa, la carrera miró. Patrick Sercu tenía el maillot de los velocistas después de ganar 3 etapas, y Merckx estaba vestido de amarillo. Gonzalo Aja se había escapado del grupo en un ascenso. José Brullere y Merckx se encontraban en la cabeza del pelotón del grupo perseguidor que avanzaba lentamente hacia la cumbre. Louis Caput salta del grupo con un demarraje muy fuerte. Llamó la atención de Poulidor y le hizo un gesto a los ataques. Imaginen la sorpresa de ver la región de Lemosín, con casi 40 años de edad, obedecer al instante. Atacó y, del mismo modo sorprendente, Merckx se quedó donde estaba. El público no podía creer lo que veían, Poulidor a caballo por delante de ellos, un centenar de metros por delante del maillot amarillo. El contraste de estilos mostró el contraste de sus respectivas competencias. El Limousin hizo la subida pegado en su sillín, la gorra ladeada, sin señales de debilidad. El belga se retuerce en su bicicleta, el sudor corría por su rostro, presionando fuertemente sobre los pedales, perdiendo tiempo y mostrando sus nuevos límites en la montaña. El ataque de Poulidor no tuvo éxito y al día siguiente perdió 5 minutos. Pero Merckx fue superado en 2 ocasiones en los Pirineos. En Estelar y en el Tourmalet. Merckx ganó el Tour con 8 M4S por delante de Poulidor y otros 3 por delante de Vicente López Carril. Dejó a los periodistas divididos acerca de si habían visto una notable recuperación de Poulidor o de los primeros signos de vulnerabilidad en Merckx. Esa victoria dio a Merckx 5 Tours, igualando a Anquetil. En los próximos 25 años, solo Bernard Hinault y Miguel Indurain fueron capaces de igualarle. Después Lance Armstrong ganó el Tour una sexta, 2004,
y una séptima vez, 2005. La dominación de Merckx en las grandes vueltas terminó en 1975. La carrera empezó bien, manteniendo el maillot amarillo durante 8 jornadas, elevando su total a 96, pero terminó en decepción. La subida final a Puy-de-Dôme, 12 kilómetros, con un 7% de pendiente, fue el principio del fin de Merckx. El legendario gigante del macizo central ha proporcionado el Tour con gran dramatismo en los últimos años. La batalla de este año se va a escribir otro capítulo en la historia del Tour. A poco más de 4 kilómetros hasta la cima, Tevenet dio un ataque en cabeza del pelotón con Van Impe a remolque. Los dos poco a poco se alejaron de Merckx y Zoetemelk. El líder de la carrera, tratando de limitar su pérdida, se vio obligado a hacer todo el trabajo para anular de la escapada. Como Merckx trató de cerrar la brecha abierta en la parte superior de la subida, fue golpeado por un espectador. Tras la revisión de la película de la televisión francesa, muestra al hombre de pie junto a la carretera con las manos a su lado. Cuando Merckx le pasa al hombre, este le da un puñetazo en el abdomen inferior derecho, no un golpe de riñón como se había dicho en el pasado, con toda la fuerza pudo dar. La mayor parte de la fuerza se apartó como el brazo del hombre fue arrojado de vuelta de la dinámica del movimiento de Merckx encima de la colina. Merckx tomó a su lado por un segundo. Pero, un segundo más tarde, él tenía las dos manos de nuevo en el manillar y se movía a la misma velocidad que tenía antes de que el espectador le golpeara. La imagen del espectador es muy clara en la película. Fue identificado y acusado de asalto a Merckx ese día y una multa simbólica, con un franco. El agotamiento Merckx no le permitió anular la escapada. Pero, si se aferran a terminar en tercer lugar, 34 segundos por detrás de Tevenet, que era segundo, y Van Impe, que fue el primero. Sin embargo, el francés había conseguido un golpe fatal que corta en el liderato general y remolcados por Merckx solo 58 segundos cuando el Tour se dirigía a los Alpes después de un día de descanso en Niza. El Tour continúa con una etapa de 5 subida. En el Col des Champs, la tercera cima del día Eddy. Tevenet atacado repetidamente en un esfuerzo por romper el líder de la carrera. Valientemente Merckx era capaz de cubrir todos los movimientos de Tevenet y lanzó un ataque con su mejor estilo en el descenso. Tevenet se las arregló para atrapar a Merckx en el valle justo antes de la Col de Ayos. El siempre agresivo Merckx, en busca de debilidad, atacó de nuevo en los Alous. En la parte superior con una ventaja, él se deja ir en el descenso. En la estrecha carretera llena de baches, Merckx tomó todos los riesgos necesarios para ganar tiempo. Terminó el descenso con una ventaja de 1 minuto sobre su perseguidor Tevenet. El caníbal ahora fija su objetivo en la subida final a la cima de Pralloup. Él tenía una ventaja de 2 minutos sobre sus perseguidores ya que la carretera gira hacia arriba. Merckx fue de 6 kilómetros de poner la carrera fuera de su alcance. Sin embargo, el esfuerzo de larga escapada había cobrado su precio y Merckx comienza a disminuir. Gimondi fue el primero en alcanzar al líder, a continuación, Tevenet, a continuación, Van Impe y Zoetemelk. El francés sintió una debilidad y corrió por el líder de la carrera cansado. Tevenet se llevó la victoria por la etapa de 1:58 sobre Merckx y se ganó el liderato de la carrera inspirado por el maillot jaune. Tevenet atacado en la siguiente etapa y se alejó del grupo de Merckx en la subida clásica de la Col de Izoard. Viajó solo a ganar su segunda etapa en una fila. Victoria Tevenet y ahorro de tiempo ampliar la diferencia con el segundo puesto ahora Merckx a 3:20. Todavía quedaba una etapa de ascenso que queda en los Alpes y Merckx necesita ahorro de tiempo. Eddy Merckx tiene una intención en el inicio de la etapa 17 en Bayoire, recuperar el maillot jaune. Merckx lanzó un ataque total de la línea de salida, 225 kilómetros de la meta en la parte superior de la Col de Aboriaz. La desgracia golpeó temprano, cuando Merckx se deslizó y se estrelló con fuerza. Aunque herido, rápidamente se volvió a montar su bicicleta y siguió la carrera. Sus lesiones incluyen una cadera y la rodilla magullada, así como una fractura de mandíbula, pero siguió a montar duro. A pesar de dificultades para respirar, se negó el tratamiento. Al final de la etapa, el caníbal heridos terminó en tercer lugar, 2 segundos por delante de Tevenet. El Nevarsei belga fue la lucha contra todas las adversidades hasta el final. Merckx ganó valientemente otros 15 segundos en la final de la ITT en Cheitel, pero la llegada a París fue solo de 4 etapas llanas de distancia. Cuando la gira llegó a la etapa final, Tevenet tenía un 2:47 insuperable de plomo en Merckx y navegó por los Campos Elíseos de su primer Tour de Francia a la victoria.
Cortés en la derrota del segundo clasificado, Merckx dijo, he intentado todo y no funcionó. Siempre es más fuerte que los triunfos, y el más fuerte es Tevenet. El ganador devolvió el cumplido diciendo, dime quién fue el segundo en que tú y yo le dirá el valor de su victoria. Dijo que viajar en el Tour de 1975 no en sí mismo, acortar su carrera, pero el hecho de que yo seguía en el Tour de Francia 1975 después de que se estrelló definitivamente lo acortan. Mi preparación para esa carrera ya había sido problemático, y en realidad yo no estaba en mejor estado de salud cuando se inició. Pero después del accidente, en el que se fracturó el pómulo, sufrí como no te imaginas es posible. Yo no podía tomar en cualquier cosa, pero los líquidos. Tuve que correr con el estómago vacío. Yo tenía que seguir por el bien de la carrera, por el honor y para mis compañeros de equipo. Se dependía de mi dinero del premio. Recuerde que todavía acabó en segundo lugar. Lo que debería haber hecho, mirando hacia atrás, fue pagar mis pilotos lo que habría ganado fuera de mi propio bolsillo y abandonó la carrera. Entonces, tal vez con mi fortaleza reconstruida que podría haber sido competitivo en 1976. Merckx comenzó 1976 ganando por séptima vez la clásica Milán-San Remo, pero se perdió de ganar la Ronde van Vlaanderen después de caer en el Koppenberg e ir caminando hasta la cima, ya que las pendientes eran muy profundas y no podía encararlas en bicicleta. Le aquejaba un fuerte dolor al ponerse en el sillín, su médico le dijo que no corriera el Tour ese año. El Tour 1977 estuvo de más para Merckx. Sufrió muchísimo en el Col de la Madeleine y perdió 13 segundos con Henny Equipar en el Alpe d'Huez. Didi Thurau, un alemán de 22 años. Le golpearon fuertemente en los Pirineos pero pudo mejorar 50 segundos en la siguiente contrarreloj. Con Geminiani, su manager en el equipo Fiat, había accedido a correr al principio de la temporada con el objetivo de conseguir una sexta victoria. Sin embargo, después de haber sido superado por Thurau y Tevenet, cayó enfermo Chan y escribió, en los Alpes, Dietrich Thurau pagó factura por su inexperiencia y su incapacidad de rendir correctamente en alturas por encima de los 1500 m. Perdió el maillot amarillo, el cual pasó a Tevenet, en la ascensión a Aboriaz, donde Zoetemelk hizo gala de un rendimiento muy alto. Décimo, a 2 minutos del holandés. Eddy Merckx estaba sufriendo lo suyo. 48 horas después, entre Chamonix y el Alpe d'Huez, el belga estaba decidido a defender su reputación, sufrió un largo calvario y una enorme fatiga. Consiguió llegar un cuarto de hora detrás de los líderes por St. Etienne, Merckx había quedado en sexto lugar en la subida. Empezó a hablar de viajar nuevamente el Tour del año próximo. Los compañeros de equipo que le oían decían estupideces. El Tour de 1977 se derrumbó en un escándalo de dopaje cuando Zoetemelk fue declarado culpable. Los rumores abundaban en los demás. Tevenet ganó por segunda vez y 4 meses más tarde dijo que había conseguido mediante la adopción de la cortisona. Eddy Merckx terminó detrás de sexto, 12 minutos 38 segundos. Él nunca lo hizo viajar en 1978, año en que se produjo la primera victoria de Bernard Hinault, el próximo en ganar el Tour de Francia 5 veces. Merckx también ganó el Campeonato del Mundo en 1974 por tercera vez, del que solo Alfredo Binda y Dick Van Steenbergen lo habían conseguido que solo él y Oscar Freire harían después. Debido a sus victorias en las 3 carreras más importantes del año consiguió la triple corona de ciclismo del 1974. Obtuvo victorias en el Tour de Francia, el Giro de Italia y el Campeonato del Mundo. Desde entonces, solo el irlandés Stephen Roche ha sido capaz de repetirlo en 1987. Eddy Merckx tuvo una impresionante lista de victorias en carreras clásicas de un día. Entre los aspectos más destacados son un récord de 7 victorias en Milán-San Remo, récord absoluto en un clásico, 2 en la Ronde van Vlaanderen, 3 en la París-Roubaix, 5 en la Lieja-Bastogne-Lieja, registro, y 2 en el Giro de Buenos Aires, un total de 19 victorias. También ganó el Campeonato del Mundo del Camino un récord de 3 veces en 1967, 1971 y 1974, y la mayoría de las carreras clásicas más importantes, con la única excepción de París-Tours. El único corredor que ha ganado todos los clásicos es Rick Van Looy. Un ciclista menor de Bélgica, Noël Van Tighem, ganó París-Tours en 1972 y dijo, entre nosotros, yo y Eddy Merckx hemos ganado todos los clásicos que se puede ganar. He ganado París-Tours,
Merckx ha vencido en todas las demás. Eddy Merckx también ganó 17 de 6 días de pruebas en pista, a menudo con Patrick Sercu. El 25 de octubre de 1972, después de haber terminado una temporada plena de carreras, ganando el Tour, Giro y 4 clásicas, Merckx recorrió una distancia de 49,431 kilómetros en el velódromo de Ciudad de México. El escritor estadounidense, Owen Mulholland, escribió, a las 8:56 exactamente, Eddy Merckx comenzó su gran viaje. Una campana sonó en cada vuelta. Si él estuviera en la fecha prevista se debe cruzar la línea de salida, ya que sonaba. Después de las 2 primeras vueltas de Eddy era una vuelta de cuartos para arriba. Giorgio Ulvani, que tenía el trabajo de pie, donde Merckx era en realidad cuando la campana sonó, fue difícil mantener el ritmo. Primer kilómetro Merckx pasó en 1 minuto 10 segundos y 5 kilómetros en 5 minutos 55 segundos. Los espectadores no podían creer lo que veían. Se agitó en su asiento y la mueca en su rostro revelaba el esfuerzo sobrehumano que estaba haciendo. Apenas podía hablar cuando puso pie en tierra. Fotos del momento muestran su rostro una máscara de dolor. No pasó mucho tiempo, sin embargo, Eddy recuperó la compostura normal y era capaz de responder a las preguntas. Eddy Merckx dijo, de no haber sido por la lesión de espalda, habría hecho muchos metros más. En cuanto a la formación especializada, hice todo lo que pude. Consulté a médicos deportivos, que tenían experiencia con el deporte en la altura, porque hice mi registro en la Ciudad de México. Me formé en el entrenador de casa con una máscara de oxígeno, la respiración de la misma mezcla de aire que iba a encontrar en la altura. También usé todo el mejor equipo que estaba disponible para mí. Hablando como un entusiasta de la moto, que me hubiera gustado haber tenido un IR en el equipo que utiliza para el registro en los últimos años, sin embargo. También me hubiera ido más lejos en una pista cubierta moderna. En México fue al aire libre, donde el viento siempre es un problema. Usted espera que las mejores condiciones, pero al final tienes que tomar lo que hay. El récord se mantuvo intacta hasta 1984, cuando Francesco Moussard lo rompió con una bicicleta especialmente diseñada y mejoras meticulosas en la fabricación. La última victoria de Merckx fue en un criterio en Kluisbergen el 17 de julio de 1977. Su última carrera fue el Omloop van het Waasland. En Kentucky el 19 de marzo de 1978, donde acabó 12º. Ya había abandonado la Omloop het Volk, exhausto. Su patrocinador, la cadena de ropa Zeya, había apoyado a su equipo solo después de largas y difíciles negociaciones y no tenía la intención de continuar la próxima temporada. Merckx le dijo a su segundo, Pierrot de Witt, durante su viaje de regreso, que había disputado su última carrera. De Witt argumentó, Merckx anunció su decisión en una conferencia de prensa en Bruselas el 18 de mayo de 1978. Estoy viviendo el día más difícil de mi vida. Ya no puedo prepararme para el Tour de Francia, donde quería ir para poner punto y final a mi despedida. Después de consultar con mis médicos, he decidido dejar de competir. Después de haberse retirado, Merckx tiene una fábrica de bicicletas, que lleva su nombre. Merckx dijo con motivo del proyecto de la misma, estoy seguro de que la bicicleta una vez más cumplirá un papel social y volverá a ser un medio de transporte y no solo un objeto de placer. Una vez que los coches las han expulsado de las ciudades y, desde hace varios años, la preocupación de nuestros líderes fue para que los coches sean más fáciles de conducir mediante la construcción de carreteras. Sin dejar espacio para nadie más. Ahora tienen la oportunidad de deshacer todo eso y, aunque el cambio varía de un país a otro, puedo ver que hay una nueva forma de pensamiento político. En Alemania, Bélgica y los países del norte, los cambios ya son visibles. En los países de América es una idea que está haciendo progresos. En los últimos años ha padecido importantes problemas de salud, siendo el principal una considerable obesidad, que en 2004 logró perder gracias a una operación de reducción de estómago. Por siempre. Eddy Merckx, el mejor ciclista de la historia. Estaba en las noticias durante el Tour de Francia. Yo ni siquiera sabía mucho acerca de las clásicas, ya que transcurrían en domingo, y en ese día solíamos visitar a mi abuela en su granja de Menselkiezegem, donde yo nací. Yo odiaba la escuela, me encantaba hacer todos los deportes, pero me gustaba estar en su salsa. Me fui tan pronto como pude. Eso causó fricciones en el hogar, especialmente con mi padre. Pero era típico de él que apoyara mi decisión,
sobre todo cuando vio que me gustaba lo que yo había elegido, el ciclismo, y lo estaba haciendo bien. Merckx corrió su primera carrera en la Eken el 16 de julio de 1961, corriendo con el patrocinio de Evereker Cook Sportif Club. Participó en 12 carreras antes de conseguir su primera victoria en Petit Enghien. El 1 de octubre de 1961, después de su primera victoria, comenzó a vivir la vida como un verdadero profesional. Felicien Vervaeke, un excelente corredor de la década de 1930, el rey de las montañas en la Francia de los Tours de 1930 y Giro de Italia de 1967, en el que ganó 2 etapas y terminó noveno. Más tarde ese mismo año en que participaron Jan Janssen y el español Ramón Sáez. Para convertirse en campeón del mundo profesional en Heerlen, Holanda. En Peugeot, Eddy Merckx tuvo que pagarse sus ruedas y tubulares. En 1968 se trasladó a la selección italiana Faema. La empresa cafetera italiana había regresado a patrocinio, tener equipos de respaldo dirigidos por Van Loo y otros en el pasado. Eddy Merckx dijo, fue un alivio para viajar en Italia. No fue por casualidad que todos los pilotos grandes de la época quisieran ir. Había una buena organización con una estructura bastante perfeccionada y con vigilancia médica. Faema, sin embargo, no tenía ningún interés en el Tour de Francia, incluso tuvieron que encontrar un patrocinador, Coca-Cola, para poder correr. Pero yo tenía 23 años y todavía no había corrido la prueba. Pude ver cómo iban las cosas en Francia. Firmé con Faemor, y los padres eran muy sensibles. No éramos ricos, pero a mi hermano menor, mi hermana y a mí nunca nos faltó de nada. Mi padre era un hombre de gran carácter y mi madre muy dulce y amable. Ambos son ejemplos maravillosos para mí. Como todos, yo soy una mezcla de ambos. Mi determinación y la voluntad de trabajar duro es de mi padre. Trabajó sin descanso para construir su tienda de ultramarinos. Él era estricto con la disciplina, pero también algo filósofo. He mantenido algunas de sus frases en mi cabeza durante toda mi vida. De mi madre tengo mi lado más suave y amable. Un ejemplo de ello es el hecho de que a menudo me resulta difícil decir que no a la gente. Eddy adquirió su primera bicicleta de carreras de segunda mano cuando tenía 8 años. Su héroe era Stan Akers, que murió de una caída en una pista de Amberes en 1956. Akers había ganado etapas en las que consiguió el maillot verde en 2 ocasiones. Terminó segundo en la general en 2 ocasiones. Siempre estaba. Edouard Louis Joseph Beran Merckx, conocido deportivamente como Eddy Merckx, nació en Bélgica el 17 de junio de 1945. Famoso ciclista belga considerado como el mejor ciclista de todos los tiempos, apodado como el caníbal por su gran e insaciable hambre de victorias. Actualmente está casado y tiene 2 hijos, Sabina y Axel, siendo este último igualmente ciclista profesional. Retirado en 2007, tuvo una larga y próspera carrera como ciclista, ganando grandes vueltas como el Tour, Giro y Vuelta en diversas ocasiones. Amén de otras carreras menores. En 1974 logró la llamada triple corona del ciclismo, al ganar Giro, Tour, y el Campeonato del Mundo en el mismo año. Eddy Merckx fue uno de los 3 hijos de una pareja que dirigía una tienda de comestibles en el área de clase media de Sint-Pieters-Woluwe, cerca de Bruselas, Bélgica. Su hermano y su hermana son gemelos. La familia se mudó al suburbio de cuando era joven. Tuve una infancia bonita. Había Amo 5 y 1937, el segundo a Gino Bartali en 1938, lo llevaba a la pista en Schaerbeek todos los martes. Merckx se mudó de la juventud a la clase mayor de aficionados 2 meses antes. En ese momento, los corredores tuvieron que esperar hasta los 18 años. Merckx dijo más tarde, estaba ganando carreras, pero no fue fácil. Yo no dominaba nada en ese entonces. Eddy Merckx se convierte en profesional el 29 de abril de 1965, después de 80 victorias como amateur. Su primera victoria fue en Vilvoorde, el 11 de mayo. Ocupó el segundo lugar en Walter Godefroot en el Campeonato Nacional y fue elegido para formar parte del equipo nacional en el Campeonato del Mundo, cerca de San Sebastián. La carrera fue ganada por Tom Simpson. Quien corría para Peugeot. Eddy Merckx se trasladó allí al año siguiente, después de 9 victorias en solitario. Allí consiguió la victoria de la clásica Milán-San Remo con tan solo 20 años de edad. Su primera gran vuelta por etapas fue el